¿Por qué alguien se molestó en inventar la primera pila? Claro, cuando le preguntas a la gente, o uno mismo puede pensar, pues hombre, sería para alimentar... ¿qué había que alimentar con electricidad en 1800? Las velas. La vela eléctrica. O sea, ¿qué pretendía ese hombre inventando la pila? ¿Qué coño quería? Bueno, vamos a ver. Os pongo en antecedentes. Todo empezó en el laboratorio, no de Volta, sino de otro tipo. Luigi Galvani. Era italiano como Volta, pero era médico y fisiólogo. Y el 26 de enero de 1781, fijaros la precisión, ¿por qué? Porque lo apunta rigurosamente en su laboratorio, el método científico funciona también con la ciencia inesperada. En ese día hay un experimento, una observación que no le pasa desapercibida a Galvani. Dice, no se lee muy bien, pero dice, había diseccionado y preparado una rana del modo habitual, era fisiólogo el hombre, se dedicaba a abrir ranas. Yo no me preguntéis cuál es el modo habitual, que me da un poco de repelús, ¿eh? Y mientras atendía otro asunto, la dejé extendida en una mesa sobre la que había una máquina eléctrica que sonaba malévolamente. ¿Ves? Esto es lo que pasa. Esto es la máquina eléctrica, ¿eh? Que sonaba malévolamente, pero que estaba a una considerable distancia. Entonces, lo que ocurrió es que uno de los presentes tocó la pata de la rana, diseccionada, muerta, muertecita, con un escalpelo, y la pata de la rana sufrió una especie de, bueno, como si fuera un calambre, se movió, estaba muerta la rana. Entonces, claro, eso, ¿qué? Vale, ¿y qué? Pues a lo mejor otra persona hubiera dicho, bueno, déjate de ranas y muertas y que se mueven, vamos a lo que vamos. No, este señor se lo apuntó escrupulosamente y le picó la curiosidad. ¿Cómo es que qué pasaba? ¿Vale? Entonces Galvani repitió ese experimento hasta la saciedad. Lo repitió de muchas maneras. Tengo que decir, en un paréntesis, una pequeña digresión, ¿vale? Las digresiones, digresión o disgresión, es algo que en el aula no se hace. Yo me lo puedo permitir y hasta le encuentro un cierto valor pedagógico. Este es un paréntesis, siempre y cuando volvamos al tronco principal, será útil. Esto es lo único que había cuando Galvani observó esta pata de rana moviéndose. Una jarra de Leyden. ¿Y qué es eso? Una especie de condensador. Almacenada energía, pero poquísima. Una chispita, ¿vale? De hecho, Benjamin Franklin, que era un conocidísimo político de la época, político, diplomático, científico, el de la cometa y la llave. Claro que la sujetaba un esclavo, ahora que me acuerdo, pero bueno, son detalles de otra época, ¿no? Pues ese hombre le gustaba, que era un cachondo mental, supongo, hacer un experimento con sus amiguetes y hacía reuniones en las que cargaba una jarra de Leyden con un aparato de fricción, es decir, de generación electrostática de electricidad. Cargaba la jarra de Leyden, la cogía uno por el fondo, se daban la mano en círculo, él lo llamaba el Circle of Shock, y entonces el último del círculo, tocaba la bolita y ¡prum!, les daba una descarga a todos muy electrificante y muy maravillosa. Eso es lo que hacía, a eso se dedicaba el Franklin, además de exportar la Revolución Americana a Francia. O espérate, o fue la francesa, espérate un momento, o fue la francesa que se... A ver, deberes para casa. ¿Cuál fue? ¿Alguien sabe qué revolución fue antes, la americana o la francesa? ¿La francesa? Ah, bueno, venga, os habéis salvado por los pelos. Es que pinta que es la francesa por aquello de guillotina y tal. No, miradlo en Google. Y en Google tenéis que ver que 45% dirán la francesa, y 55% la americana. Luego es la americana, ¿vale? Miradlo en Google y preguntar a los profesores. Pues efectivamente, Franklin contribuyó a exportar la Revolución Americana a Europa, fíjate por dónde. Estados Unidos, pues yo he vivido allí años y tiene muchas cosas buenas, entre otras, pues es la primera democracia del mundo. Después, con permiso los griegos, vale. Pero no era eso, que ya me estoy yendo yo por las ramas, no era eso de lo que veníamos a hablar aquí, ¿vale? Ahora vuelvo al árbol, otra vez.
Y recordamos, esta es la única máquina eléctrica de almacenar electricidad que tenían en aquella época. Y Galvani, bueno, las usaba, ¿veis? Ahí tenéis el generador. ¿Para qué me han dado a mí esto? Pues para apuntar el generador electrostático, la jarra de Leyden, y fijaros las ranas y las ancas de ranas por todas partes. Fue muy escrupuloso, metódico en intentar reproducir, y lo consiguió, ese espasmo de la rana, ¿vale? Fijaros, esto es grabados de verdad, de lo que hacían en aquella época. Mi favorito es este, es este. No me digáis, a ver, ¿no os recuerda algo? O sea, tiene a la pobre rana ahí puesta, pues esto es un pararrayos, ¿no? O sea, Frankenstein. Yo vi esto y dije, joder, esto es como el Frankenstein. Está esperando el rayo de la vida para volver a la rana, en este caso no a la vida, pero que le dé un espasmo bueno. Y me vais a permitir otra digresión, es por lo que se me alargan las charlas, pero bueno, en el momento que yo vea que alguien se duerme ya lo dejo. Otra historieta, Frankenstein. Cuando yo vi esto dije, ¿será posible que el señor Galvani hubiera leído Frankenstein y se hubiera inspirado en eso? Bueno, no sé si sabéis, pero Frankenstein, o el moderno Prometeo, es una obra que escribió Mary Wollstonecraft Shelley, que fue probablemente la segunda feminista de la historia del mundo occidental. La primera fue su madre, que era la pareja del poeta británico Shelley, que se juntó con él, con Lord Byron y otros amiguitos en un castillo en Suiza, y como no había televisión dijeron, joder, y cualquiera se baña en el lago, vamos a hacer un concurso. Hicieron un concurso a ver quién escribía la historia de terror más terrorífica. La ganó Mary Shelley con Frankenstein o el moderno Prometeo. La cuestión es que eso lo escribió en 1818. 1818, vamos a tirar para atrás, cuando hizo este pájaro. Es mucho después de 1781. No es Galvani el que se lee Frankenstein y coge ideas, es Shelley la que estaba imbuida o, digamos, afectada, influenciada por una sociedad en la que la electricidad era una especie de fluido misterioso con propiedades alucinantes. En este caso es la ciencia, en este y en infinidad de casos como este, es la ciencia la que influencia al arte, se benefician mutuamente. Pero volvamos otra vez al tronco principal de la discusión. Galvani ya lo tenía claro. Después de reproducir sus experimentos, había descubierto la electricidad animal. Estaba poco menos que a un paso ya de descubrir la naturaleza del alma humana, casi. Él sostenía que ese movimiento de la rana era de naturaleza eléctrica, ahí tenía razón, y que provenía del propio animal, un tejido vivo, o que había sido vivo. Bueno, lo que ocurre es que un tal Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, también italiano, compatriota por tanto, pero fijaros en la foto, muy diferente de Galvani, este era mucho más reduccionista, un físico. Pues este chaval estaba dispuesto a demostrar que Galvani no tenía razón. Galvani no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, de electricidad ni qué leche. Se le ocurrió un experimento elegantísimo, sencillo, que dice Galvani que el origen de la electricidad es un tejido vivo o que fue vivo. Tengo una idea. Yo tengo otra hipótesis. Creo que la electricidad se genera por el contacto de dos metales diferentes. Digamos, plata, zinc, cobre, zinc. Tengo una idea. Voy a separar dos metales diferentes, no con un tejido vivo, sino con un pedazo de cartón, de fieltro, de papel, impregnado en una disolución salina. Y así es como, no con uno, sino con muchos apilados de esos discos, produjo electricidad sin necesidad alguna de electricidad animal. Había inventado la pila eléctrica. Así que, si os dais cuenta, la razón, el porqué, todo junto con acento, el porqué Volta inventó la pila no tenía que ver nada con alimentar nada, sino con demostrar que su colega estaba equivocado. O sea, quiere decirse que hasta los científicos de hace 200 años eran humanos. Pero de paso inventó algo